10 de la mañana, 9 minutos. Estamos aguardando la posibilidad de poder tener un contacto con Colombia, como les decíamos más temprano, en la previa de las elecciones que van a tener lugar, la segunda vuelta en esa nación sudamericana. Mientras tanto, les contamos, aprovechamos para otros temas a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con una posible intervención militar en Cuba, ya que a su juicio es factible debido a la proximidad geográfica, aunque señaló diferencias con Venezuela, al indicar que la diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Así nomás lo planteó Trump. En declaraciones al medio Axios, el mandatario republicano sostuvo que Cuba está a un paso y aseguró que La Habana quiere hablar desesperadamente, delegando la política hacia la isla en el secretario de Estado Marco Rubio. Estas declaraciones surgen después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunciara ante la Asamblea Nacional que Washington busca imponer una hoja de ruta mediante amenazas. El mandatario criticó la amenaza de agresión militar y el asfixiante cerco económico que se ha endurecido desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025. Si de verdad quieren ayudar al pueblo cubano, déjennos vivir, dejen a Cuba comerciar, dejen a Cuba comprar sus medicinas, dejen a Cuba importar su combustible, exigió el presidente cubano. El diálogo del presidente norteamericano ha sido secundado por otros miembros de su administración, como el vicepresidente Vance, quien pidió a la isla tomar decisiones inteligentes y repitió las críticas constantes de que el sistema no ha funcionado, y compara la economía cubana como peor que la iraní. El contexto de tensión se agrava tras la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero, que declara una emergencia nacional ante la supuesta amenaza que representa Cuba para la seguridad estadounidense, mientras Trump menciona una línea flexible respecto a los tiempos para resolver la situación cubana. Tras el acuerdo con Irán, Díaz-Canel reiteró que no se puede hablar de libertad mientras se empuja a un pueblo a la desesperación por falta de recursos vitales. La isla mantiene su rechazo a cualquier imposición externa y defiende las recientes transformaciones económicas aprobadas legislativamente como vía para superar el bloqueo vigente desde hace más de 6 décadas. Solo tiene funerarios. Solo tiene funerarios. Solo tiene funerarios. Y 12, nos dicen los compañeros que ahora sí podemos tener el contacto con Colombia. Las horas previas al balotaje de mañana domingo nos interesaba tener la visión de Simón García, que hemos conversado con él, militante de la izquierda colombiana, y que lo tenemos en línea. Buen día, Simón. Buen día, Hernán. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien, muchas gracias por atender a Radio Centenario en la mañana de este sábado. Simón, en las horas previas a la segunda vuelta parece que pasó rápido, ¿no? El tiempo entre una primera vuelta y el balotaje de mañana, domingo 21, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Nos interesaba tener una visión tuya en estas horas previas. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo aguardan los colombianos la jornada de mañana? Sí, Hernán, la jornada de mañana creo que va a estar un poco caldeada, en el sentido de que los ánimos en la gente están supremamente
eh, elevados, ¿no? Está muy caliente la situación en el sentido de que la gente anda confrontativa todo el tiempo, anda en confrontación. Y obviamente, la gente del sector de lo que se podría llamar izquierda, pues las constantes agresiones por parte de los seguidores del ultraderechista, este payaso de la estrella, que insulta a la gente, la trata de guerrillera, de que hay que matarlos, pues la gente ha empezado como también a reaccionar en algunos sectores. En ese sentido, Simón, ahí perdimos un poquito el contacto vía internet, pero esperamos recuperarlo. A ver si la señal se porta bien, a ver si lo escuchamos nuevamente a Simón, que está en Colombia. Estamos a las 10:15. ¿Nos escuchás ahora, Simón? Sí, yo te escucho perfectamente. Bien, ¿Ustedes me escuchan? tuvimos el sonido ahí del corte, un poquito de la señal por internet. Te preguntaba, ¿qué pasa a nivel de las proyecciones, de las encuestas que, bueno, en la primera vuelta no coincidieron con los resultados, hubo todas aquellas protestas en torno a los escrutinios? ¿Qué ha pasado con esa parte, digamos, desde lo que es la logística de control electoral? ¿Cómo se llega a esta segunda vuelta? Bueno, finalmente creo que el tema de si hubo fraude o no hubo fraude con ese resultado tan sorpresivo, que mucha gente no se lo esperaba, pese a que ya había habido una encuesta muy oculta por allá donde se daba por ganadora a ese individuo, al payaso de las estrellas, a Abelardo el Destripador, como se le llama ahora aquí en el círculo, en muchos círculos colombianos. Y pues últimamente, estos últimos días, no han salido como unas encuestas así que especifiquen si va a ganar o no. Se siente que el señor, a través del tiempo, por su grosería y su altanería, inclusive con el periodismo de la misma derecha, por ejemplo con las cadenas de Radio Cadena Nacional, RCN, que es una cadena completamente conservadora, ¿sí? Ha tenido enfrentamientos demasiado fuertes. El señor es demasiado agresivo en su forma de expresarse y en su forma en cómo trata de minimizar los cuestionamientos que los periodistas le hacen, por ejemplo, con sus declaraciones donde el señor dice que hay que destripar a la izquierda, ¿sí? Y que es una plaga. Entonces, cuando les cuestionan y le dicen que si no es una falta de respeto tratar a la gente como plaga y hablar de destripar, el señor se torna agresivo y sale señalando, gritando y amenazando inclusive a los mismos periodistas que vienen de sectores de derecha, realmente pertenecen a esos sectores. Claro. Entonces, digamos que él ha ido perdiendo una serie o la gente ha empezado a darse cuenta de que el señor es sumamente agresivo. Pero sí hay una dificultad gravísima. Nosotros sabemos y tenemos conocimientos que el gobierno norteamericano invirtió más de $20 millones en esa campaña, y cada parte de eso el equipo asesor de la campaña, de imagen de la campaña, fue colocado, y fue el mismo equipo de publicitario que le sirvió a Donald Trump. Entonces, dice, y además hay otra serie de recursos que han salido de cantidad de empresas privadas del mismo Estado, que las han utilizado con contrataciones por ahí manejadas, con dobles cuentas y cuentas por ahí en el exterior, inclusive de dineros de Netanyahu, que llegan a esa campaña con la intención de comprar esa presidencia. O sea, ellos están con la decisión de que ese señor sea el presidente de este país. Uh-huh. Los sondeos, lo que veo, algunos datos, Atlas, Intel, ahí tenemos ese cortecito. La consultora Atlas Intel atribuye a De la Espriella un 50,9% y a Cepeda un 43,1%, y bueno, después los votos en blanco, indecisos, andaban ahí en el 5,9%, llegando al 6%,
pero habría como una coincidencia de sondeos previos de que le dan el triunfo a De la Espriella, Simón. Sí, mira, ese es el comentario que inclusive hay en los en los altos mandos oficiales de este país, o sea, Ujú. policía y ejército, en donde inclusive miembros de la institución como tal y de la institucionalidad, sobre todo el del tema militar, Ujú. están preocupados por esta situación. Eso indica que obviamente vamos a entrar en una etapa de fascistización de este país, Ujú. eh, que el hermano del señor Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado por creación de grupos paramilitares y que está en la cárcel, salga libre, y que el juicio que hay contra el señor Álvaro Uribe Vélez por la masacre de Laro y La Granja, que lo ha llamado indagatoria, pues también quede en nada. Pero aparte de eso, el fortalecimiento de una política agresiva mundial, fascista, eh, e imperial como la de Estados Unidos, y una gran injerencia de los judíos en Ahí tuvimos un cortecito que, bueno, se- ahí tuvimos un cortecito, Simón, en lo que nos venías diciendo en estos últimos segundos. y sí, y como te decía, pues, como te venía diciendo, la entrega completa de la soberanía, no solamente de Colombia, sino del resto del continente americano. Hmm. ¿Cómo ha jugado el candidato oficialista, digamos, progresista, por usar las designaciones que se hacen en estos tiempos, Iván Cepeda? Nos dicen que, por ejemplo, vemos en algunos análisis, Simón, que dejó de lado, por ejemplo, una iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, que en algún momento Petro la planteó también, que hizo algunos cambios en la gráfica de su campaña, en fin, con un intento ahí de lo que siempre pasa en la segunda vuelta, que se corren más hacia el centro, ¿no? Intentando en ese intento desesperado de disputar electorado, Simón. Sí, así es. Cepeda, de todas maneras, no dijo que no, pero obviamente no. Ahí perdimos. La señal por internet está un poquito inestable para la comunicación, pero la recuperamos después de unos segundos. A ver, Simón. Por ahí estamos procurando retomarlo. 10:21 estamos hablando con Simón García. Vamos a pedirle a Franco a ver si podemos rehacer la llamada, cortar y tomar de nuevo la llamada, a ver si se puede ajustar. Algunos análisis están señalando esto que le planteábamos, por ejemplo, que Iván Cepeda hizo un cambio, una modificación de, por ejemplo, las gráficas, los colores que venía usando en la campaña, que tuvo respaldo de lo que llaman los K-Poppers, si estoy leyendo bien, que son las bandas estas, los seguidores de bandas de pop coreano, fíjense. Resultó en que Cepeda, figuras que lo rodean y la militancia pasaran a utilizar como rasgo distintivo el gesto de formar un corazón con los dedos índice y pulgar, eso que se usa ahora, que hacen por ejemplo los jugadores de fútbol también a veces cuando festejan algún gol. No, ya quedó muy atrás, yo qué sé, el puño como símbolo de la izquierda o ese tipo de cosas, hasta la B de la victoria, ahora se pasa a formar el corazón. A ver, tuvimos un corte, Simón, está media inestable la señal, no sé si es la ubicación donde estás o qué puede hacer. ¿Nos escuchás ahora? Sí, sí, te escucho perfectamente. Me tocó pasar de Wi-Fi a datos porque sí había un problema Ah, de la señal. bien, nos estabas contando un poco qué cambios, que no hubo un rechazo, decías, de Cepeda a una iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, pero qué ajustes hizo para esta segunda vuelta, ¿no? No, realmente pues los cambios que hace frente al discurso no han sido sustanciales, en el Mm, sentido de que
Pues lo que propone es un tema de su candidatura en pro de la vida, por la vida y esas cosas en contra del fascismo, Mm, del avance del fascismo en América Latina. Y obviamente frente a la Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho referencia al señor Gustavo Petro desde el inicio de su mandato presidencial. Él lo que dice es que, lo que argumentó es que eso no dependía de él, sino de una iniciativa de carácter popular y que él no iba a decir que eso dependía era de eso y que no podía adelantarse a acontecimientos. mm, Lo único cierto es que una Asamblea Nacional Constituyente en este país sería hacer un favor a la derecha, que mm, hoy en día reniega de una Asamblea Nacional Constituyente, pero que en los dos periodos del señor Álvaro Uribe Vélez estuvo solicitándola. mm. Eh, Obviamente creo que ese va a ser es el caballito de batalla de la ultraderecha en este momento, pero cuando lleguen ellos muy probablemente sí la soliciten. Y Ujú. de acuerdo a la correlación de fuerzas, pues nosotros estaríamos completamente perdidos en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Mm? Claro, claro. Yo, yo creería que pues es un suicidio convocar una Asamblea Nacional Constituyente en este país con los niveles de derechización que existen en estos momentos. Ujú. Que el planteo de central así de esta segunda etapa ha sido, por ejemplo, denuncias que ha hecho Cepeda sobre actuaciones de la Espriella como abogado, por ejemplo, ¿no? En servicios de salud, ese tipo de cosas. ¿Por dónde ha pasado el debate en sí, si es que lo ha habido, el debate de contenido político? No, debate no ha habido porque el señor de la Espriella, después de tanto solicitarlo en primera vuelta, hoy en día ya se niega a hacerlo. Ujú, Porque Cepeda de una u otra forma se está sustentando uno en las denuncias que son reales y existen, que este señor es un completo criminal que incluso ha estafado a criminales. Los criminales le reclaman a él que los ha robado, que los ha timado y obviamente un criminal, un delincuente, un narcotraficante como el Mono Abello, lo trata de delincuente y dice que es más delincuente que él, porque robó a otro delincuente y eso es real. Y últimamente ha salido un documento firmado por 11 senadores norteamericanos donde le exigen al gobierno norteamericano, primero, no interferir en los asuntos políticos y electorales de este país y segundo, investigar al señor de la Espriella por el lavado de activos y por el origen de y que investigue el origen de sus dineros y los vínculos que tenía directo con organizaciones que habían sido declaradas por los Estados Unidos como organizaciones narcoterroristas. ujú. De ahí obviamente se ha cogido Cepeda y de otros eventos para hacer una denuncia e ir desenmascarando a este señor que efectivamente es un completo delincuente. Hmm. ¿Mm? Así Sí. todo, ¿qué te parece si tuviéramos que resumir? Hablamos contigo antes de la primera vuelta, ¿no? Tras los resultados de la primera vuelta, que mencionaste varias veces lo de la derechización. ¿Qué es lo que lo llevaría a ganar a De la Espriella entonces si se cumplen los sondeos previos para esta segunda vuelta? ¿Cuánto hay también de lo que ha sido el gobierno de Petro en concreto para que la población gire hacia el apoyo a este candidato derechista o ultraderechista, Simón? Pues fundamentalmente lo que ha servido como impulso para la campaña del señor de la Espriella es el discurso de odio desinformando Mm, acerca de las pretensiones del gobierno progresista de ser funcionales a los intereses de las FARC. No ujú, tienen otro discurso distinto. Del narcoterrorismo, de los cuales ellos hacen parte pues, fundamentalmente por ser cercanos a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, mm, los grupos paramilitares, y obviamente el tema de la seguridad. mm, La seguridad ha sido, digamos que el caballito de batalla de la Espriella, va a decir a la gente que viene en un país inseguro, que él va a llegar con mano dura, que va a construir 10 megacárceles donde va a mm. meter a todos los delincuentes, que va a dar de baja hasta el perro y que obviamente va a destripar a la izquierda. O sea, el hombre va a volver esto un paraíso Mm, según sus discursos. Y digamos que ese ha sido el caballito de batalla de
de este señor, y además, pues obviamente la excusa de las malas actuaciones de un gobierno progresista que fundamentalmente se dedicó a dejar hacer negocios dentro del Estado a algunos individuos y alguna gente cercana de él, particularmente del señor Gustavo Petro. Mm. Las novias, Mm. vamos a decirlo claro, las novias. Entonces a una novia que no tenía nada le resulta con una contratación de 20.000 millones de pesos y otra niña que no tiene títulos de ningún tipo, pues obviamente tiene manejo y contratación su familia en el Estado y obviamente manejos de mucho dinero, cosa que no dio realmente ejemplo Mm. y demostró las grandes debilidades y las grandes falencias en temas de corrupción de este señor que fueron demasiado evidentes. Mm. Además, por ser un gobierno alternativo, se sabía que los medios de comunicación iban a estar encima y ellos, el gobierno de Petro y el señor Petro, fueron muy torpes en algunos manejos que hicieron dentro del gobierno. Mm. Eso ha servido para eso. De los avances que, pues, que le ha logrado subir un subsidio, una especie de pensión a los ancianos de este país, que antes estaba como en 120.000 pesos a 500.000, creo que Mm. fue, que es el dinero que les están dando. Y a un poco más de 3 millones, según dicen las estadísticas y las cuentas que ellos tienen. A mí a veces no me dan. Creo que hace parte también de toda una narrativa que manejan los gobiernos de turno para decir que han disminuido la pobreza. Y Mm. la pobreza en este país realmente no se ha disminuido. Mm. Y creo que ese tipo de cosas ha servido de caballito de batalla y fortalecimiento por un odio visceral que se ha despertado contra el señor Gustavo Petro de muchos sectores y obviamente la falta de ejemplo en la lucha contra la corrupción que fue, digamos, una de sus consignas y de sus banderas para llegar a la presidencia. La Mm. gente creyó en eso y no lo ha visto definitivamente. Y hay otras cosas de las que se le juzgan al señor Petro, de las cuales no realmente no tiene la culpa, que es pretendiendo con la reforma de la salud quitarle el manejo de los recursos a entidades privadas, de los recursos del Estado a entidades privadas para el pago de salud, que definitivamente lo que decían era esconder los medicamentos a fin de sabotear la reforma que él estaba proponiendo eh, en cuanto al tema del manejo de los recursos de la salud. Mm. Y, también lo cogieron como batallita de batalla, de campaña, a pesar de que independientemente de cualquier cosa, el sistema de salud, con todas las dificultades que tiene, funcionó, Ujú. funcionó. Pero masificaron el tema de que no había medicamentos, de que no habían pañales para los abuelos, de que no había citas médicas, pero eso no es una cuestión únicamente de este gobierno, ha sido de todos los gobiernos anteriores, por las condiciones y por las particularidades que tiene el sistema de salud colombiano. ¿Sí? Ahora este señor va a pretender, ya lo dijo, acabar con los subsidios y el que tenga plata para pagar salud la paga y el que no, mire qué se hace. O sea, el mejor estilo norteamericano. Mm. Bien, ¿ha logrado qué grado de movilización ha tenido Cepeda en la campaña en este tramo final? Porque dicen que bueno, las esperanzas están puestas un poco en que en el envión final de la campaña en cuanto a movilización de gente. ¿Cómo ha sido la estrategia en ese sentido? Bueno, ya hay algunos sectores de lo que se llamaban centro, Mm. entre ellos Claudia López, pues, que sacó una votación bajita, pero sí pues, que puede servir para eh, acompañar la campaña de Iván Cepeda. Ya se unió, ya se alió, ya eh, apoyó abiertamente la campaña de Iván Cepeda. Mm. Por otro lado está un sector que viene del MOIR, un sector que para mí es algo muy extraño, a veces parecen de izquierda y a veces parecen de derecha, eh, se las dan de maoístas, ¿sí? Ajá. Un sector que estaba con Sergio Fajardo, que Sergio Fajardo es un candidato que no toma un partido directo, se cree muy de centro y no toma posición. Más sin embargo ha hecho denuncias. Estos últimos días se la ha pasado haciendo denuncias acerca de los recursos, de los dineros y de la riqueza del señor de las Piedras y obviamente denuncia sobre sus vínculos. Pero no ha tomado la decisión de apoyar
la campaña de Iván Cepeda. Y eso pues es un problema, no toma una posición, critica, cuestiona al otro, pero no toma una posición, y eso hace que la gente se confunda. Entonces deja como a libre albedrío a la gente que lo sigue, que está con él. Pero ayer Jennifer López, una congresista que salió electa por el partido del señor Fajardo, abiertamente se lanzó a apoyar la campaña de Iván Cepeda, obviamente con un discurso en contra del señor del señor Abelardo de la Espriella, por su misoginia, por su agresividad, por el tema de las amenazas reales que hay, que se ciernen sobre la izquierda y sobre todo aquel que piense distinto, independientemente de que sea de izquierda o que se atreva a cuestionarlo, de destriparlo. Esas son las palabras literales de ese señor. Inclusive ya ha amenazado a periodistas directamente. Señor, hoy en día en sus discursos habla como si fuera el presidente ya de este país. Entonces ya ha habido como algunos apoyos, algunos acercamientos, pero creo que faltan. Claro. Para redondear, un elemento también, ¿puede haber una ofensiva? Ojalá no se diera en este panorama, pero si se concreta esto del triunfo de la Espriella, una ofensiva concreta contra quienes se desmovilizaron, los que accedieron a los llamados acuerdos de paz, toda esta estructura jurídica especial que se hizo para los desmovilizados de las guerrillas, esas zonas que también se dieron supuestamente para que desarrollaran su reincorporación, todo esto de la Espriella los puede tener como objetivos, y si llega al gobierno desarrollar acciones contra ellos. Yo no lo pongo en duda. Las declaraciones del señor de la Espriella son demasiado gráficas, y el que no las quiera entender pues no las va a entender, pero por ejemplo, en la discusión y en el enfrentamiento que tuvo con un periodista que te diga una cadena de las más reaccionarias de ese país, que es RCN, dice que el proceso de paz le entregó el gobierno a las FARC, y que le entregó la institucionalidad a las FARC, perdóname, y que él no va a permitir que el demonio del comunismo llegue. Es decir, que va a pretender no solamente destripar a la gente de izquierda, sino acabar con un proceso que ya se había venido, inclusive culpa a Humberto de la Calle, casi como si fuera un comunista declarado, cuando el señor hace parte de la derecha. Humberto de la Calle viene del Partido Liberal y del santismo, y lo acusa fundamentalmente de haber entregado el país a los intereses de las FARC. Por el acuerdo de paz, que hoy ahorita les envío esa entrevista para que ustedes se den cuenta del carácter y lo peligroso de ese señor. Mejor dicho, estamos a puertas de una confrontación mucho más delicada que los insultos de la calle de la gente entre unos y otros. Bueno, la verdad que quedamos con la preocupación lógica que te imaginás, Simón, de lo que pueda pasar mañana y de esa etapa que se abre para Colombia, en medio del panorama regional. Además, si miramos lo que está pasando en Venezuela, la amenaza sobre Cuba, va a abrir otro capítulo que va a ser más grave el panorama, ¿no? De acuerdo a lo que todo indica y a lo que venimos hablando contigo. Sí, además, si ustedes, no sé si escucharon la noticia sobre la detención de Beto Corales de Estados Unidos, un crítico del señor Abelardo de la Espriella, que apoya, digamos, los procesos alternativos. Su padre es considerado un héroe porque cayó en la lucha contra Pablo Escobar, fue detenido por el ICE, y el señor del ICE le preguntaba a él qué había hecho él, y a Beto Corales decía que no había hecho nada. Dice, porque es rarísimo, porque es que la orden viene directamente de Marco Rubio. Es decir, que la represión ya se está empezando a ver en apoyo a este señor, en contra de los que hablen del señor de la Espriella, y están siendo encarcelados. En estos momentos Beto Corales está siendo torturado en una cárcel de los Estados Unidos por agentes del ICE.
Tremendo. Simón, gracias por estos minutos, te agradecemos el contacto, quedamos atentos a lo que pueda pasar en Colombia mañana y bueno, a conversar contigo después en el comienzo de esa nueva etapa. Te mandamos un abrazo desde Montevideo como siempre. Un abrazo para todos y muchas gracias por el acompañamiento que hacen y por la solidaridad que demuestran con este pueblo que por lo menos el 50% de los electores no se lo merecen, pero el resto sí. Exactamente. Gracias, un abrazo y hasta pronto.